sal marina, se me ensanchan las espinas y me pongo a chapotear, se me agranda la... Y nos vamos con un tanguillo para Andalucía, nos vamos con un tanguillo para Andalucía y tenemos ahora un espacio que es Primarias en Andalucía de Podemos. Va a estar Paloma García Bellido desde el Reino Unido y Miguel Ángel Ferri desde París. Y vamos a tener como invitado a Juan Antonio Delgado, que es candidato en las primarias de Podemos Andalucía a presidir la Junta de Andalucía. Él nació en San Fernando, en Cádiz, en Andalucía. Es guardia civil, político, diputado de Podemos en el Congreso de Diputados por Cádiz entre el 2016 y 2022, en las legislaturas 11, 12, 13 y 14. Actualmente es diputado de Podemos en el Parlamento de Andalucía. Así que sin más, os cedo el espacio, Miguel Ángel Ferri, Paloma, y bienvenido como siempre a nuestra emisora Juan Antonio de Radio del Pueblo AM 830, la emisora de la diáspora española. Un abrazo y adelante, compañeros. Bueno, pues primero las andaluzas mujeres del programa, creo que les corresponde saludar. Paloma. Bueno, yo no soy andaluza, pero si quieres lo soy. Hola, Juan Antonio. Soy Paloma García Bellido y estoy muy interesada en saber tus opiniones con respecto a muchos problemas que creo que estamos todos padeciendo. Estoy trabajando en el área de paz con Podemos. Inicié hace ya un par de años el área de paz y seguridad con Julio Rodríguez y estoy intentando ahora con mi vida que se pasa de estar en Inglaterra y estar en Cádiz, estoy intentando ver cómo puedo desde fuera y desde dentro de España ayudar un poco a los problemas que tiene Andalucía, a los problemas que tiene España. Y queríamos, Ferris y yo, hacerte una serie de preguntas. Yo creo que Ferris se va a presentar ahora, me imagino, y después empezaríamos las preguntas. Bien, pues saludarte, Juan Antonio, y agradecerte, bueno, pues toda la deferencia con esta emisora de la emigración española, de nietos también de exiliados y de migrantes económicos y de las nuevas generaciones de jóvenes que la crisis ha expulsado del territorio. Yo, bueno, para la audiencia que me conoce y en el caso tuyo que nos conocimos en París hace 3 años, en un momento muy jodido que era un ambiente de guerra internacional a partir de la ocupación de Rusia de las tierras de Ucrania, que en ese momento coincidió con una conferencia por la creación como de un mecanismo de una defensa paralela, alternativa en el marco europeo, y justamente en esos aciagos días muy inciertos, pues tuvimos tu visita y yo en aquel momento era coordinador del Círculo de París de Podemos y de la red de círculos de Europa. En este momento estás tú, bueno, volviste a tu puesto de diputado en el Parlamento Estatal como sustitución de una compañera que pasó en ese sentido su acta de diputado a ti y luego has salido en las elecciones andaluzas, por eso estás ahí, supongo que en el edificio del Parlamento, esperando si te toca votar o no, y por eso más todavía te agradecemos tu presencia. Hay tantas preguntas que, bueno, te paso el saludo y enseguida empezamos la entrevista. Buenas noches. Bueno, pues muy buenas noches desde Sevilla. Ya no estoy, no sé si se me escucha bien. Sí. Perfecto, no vale. Pues ya no estoy en el edificio del Parlamento de Andalucía, que se llama el Hospital de las Cinco Llagas, porque antes era un hospital, ahora es el Parlamento de Andalucía, que en el centro del Parlamento, digo para que me esté escuchando y para que se haga una idea, hay una iglesia, porque era un antiguo hospital inmenso, muy antiguo, y en el centro hay una iglesia, y esa iglesia ahora, desacralizada, es el pleno del Parlamento de Andalucía. Así que esto es una cosa muy, muy extraño porque, bueno, es un edificio adaptado, reutilizado, digamos, para ser el Parlamento de Andalucía. Otro día, si tenemos la oportunidad, pues os hago una visita, aunque sea virtual, a nivel de, digamos, con el teléfono, que yo creo que es muy, muy, muy interesante. Hemos votado las 3 leyes que teníamos hoy, que además yo he intervenido en 2 leyes, una de agentes de medio ambiente y otra de producción ecológica, ¿no? Decir que desde el año 2015, cuando empecé en la política, he pasado por muchos sitios y he aprendido mucho. Imaginaros un guardia civil
pasar a la política en un partido de izquierda, como Podemos. Al principio, para mí era muy cómodo en el Congreso de los Diputados porque estaba en la Comisión de Interior, de Defensa, en fin, trabajando también con Julio, otra gente que Paloma conoce, con Fran Verdes, por ejemplo, Montenegro, que era mi asesor. Y ahora estoy en el Parlamento de Andalucía haciendo algo totalmente distinto. Estoy en la Comisión de Medio Ambiente, estoy en la Comisión... Yo digo, el verde me persigue. Los guardias civiles sabéis que el uniforme es verde. Y yo digo, el verde me sigue persiguiendo. Estoy en la Comisión de Agricultura y en la Comisión de Medio Ambiente. Y bueno, antes de seguir, por supuesto, es un placer, es un honor estar con vosotros, con Miguel Ángel, que efectivamente tuvimos un encuentro allí en París con toda la militancia, con mucha gente bueno, andaluza, española, de todos los... Y además fuimos allí a la 9 a hacerle nuestro homenaje, que para mí fue muy, muy emotivo, que tantos años después, pues un guardia civil fuese a ponerle un ramo de flores a sus compañeros republicanos que, bueno, se fueron o que estuvieron luchando por la democracia, por la libertad, primero aquí en España y después en Europa, ¿no? Y para mí pues fue aquello muy, muy emotivo. Pues tengo que anunciarte que, a fruto de toda esa investigación de esos lugares de la memoria del exilio español, inauguraré en el mes de febrero, perdón, de marzo a abril que viene, la ruta del exilio español en París, a la que estás invitado, por supuesto, porque creo que aquel gesto que hiciste, de alguna manera, restaña la imagen, que tú lo sabes mejor que nadie, aparece contradictoria, como acabas de decir, entre un guardia civil y, digamos, la izquierda y quienes lucharon por las libertades. Y en ese sentido, pues he visto una frase de tu campaña o de tu precampaña muy provocadora, ¿no? Que ya llega la Guardia Civil, pero explica un poquito eso y háblanos de esas primarias, aunque sea muy brevemente, porque lo importante para la comunidad andaluza en la migración que está escuchando el programa será lo que podamos pedirte en cuanto a las propuestas, ¿no? Y a cómo ves el panorama en estos momentos en Andalucía. Pero vamos, esa frase de provocación, ¿cómo está el tema? Bueno, pues además no es nueva, ¿no? Yo lo primero es decir que a la derecha le molesta que haya un guardia civil en la izquierda. Y la izquierda, y yo que como soy de izquierda, soy guardia civil, pues muchas veces ya, hablando con mis compañeros, siempre he dicho que la izquierda tiene dos problemas respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un poco es complejo, o sea, parece que izquierda y fuerza de cuerpos de seguridad del Estado, pues que son incompatibles. Y esto, por una parte, es un poco de complejo y por otra parte es real y como consecuencia bueno, de una dictadura que hemos pasado en nuestro país, en el que, por ejemplo, la Guardia Civil era la policía represora de Franco. Entonces, es normal. ¿Y para quién iban los palos? Por entendernos así, estamos entre familia, ¿no? Entonces, pues para la gente de izquierda, la gente progresista, la gente que luchaba por los derechos. Entonces, es normal que al final, no en España, en todos los países haya un poco de... Porque a la policía se le utiliza siempre como policía represora también de todos los signos, de izquierda, de derecha, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la izquierda en este caso, pues bueno, ahí Pablo Iglesias, que fue quien me llamó para pasar a la política, yo cuando ingresé en la Guardia Civil en el año 92, pues bueno, ya era un sindicalista, ya dentro de la Guardia Civil pues perseguía los derechos, que la democracia entrase en los cuarteles. Y entonces, bueno, pues esta frase un poco provocadora es primero porque es verdad. Es decir, aquí llegó la Guardia Civil y además pues para defender los derechos, las libertades con un partido de izquierda, progresista. Porque además yo digo muchas veces, además lo digo en ese vídeo, creo, ¿no? Yo soy guardia civil, pero yo no soy un terrateniente. Yo soy el hijo de un albañil. Por lo tanto, tengo conciencia de clase. Entonces, ¿dónde voy a estar? Voy a estar con los del Partido Popular, con los fachas, con la extrema derecha, con los que pisotean los derechos de las personas migrantes. Claro, cuando en este programa, por ejemplo, que hay tanta gente escuchando en Argentina, bueno, en todos los países, ¿no? Que son personas que se han tenido que ir de su país por muchas cuestiones, por guerras, por trabajo, pues, yo me acuerdo de los nuestros que se tuvieron que ir y que en otros países han sido afortunadamente muy bien recibidos, nosotros no tanto, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad es para provocar un poco a todo el mundo, pero sobre todo también al final uno tiene que utilizar lo que tiene. Yo soy guardia civil
soy el guardia civil, se puede decir raro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque yo no lo creo así. Hay muchos compañeros, los conozco, que han defendido los derechos, las libertades. Lógicamente, la Guardia Civil es, en general, pues la gente son más conservadora. Quizás no tanto de derecha como conservadora, que al final no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, hay que ser provocador también y esto, y además utilizando algo que no deja a nadie, ¿sabes? Entonces, bueno. Pues mira, aunque tengo un montón de preguntas que creo que puedan ser del interés general, una de las figuras, digamos, más clásicas de la Guardia Civil en Andalucía es el tema de la incautación de la droga y de la persecución del narcotráfico. Estamos asistiendo al bombardeo de lanchas de narcotraficantes en el Caribe como excusa para, digamos, acabar con figuras de la izquierda y gobiernos que se reclaman de izquierda. Otra cuestión sería cuáles son los matices, pero que en todo caso para vulnerar la soberanía. ¿Tú te imaginas o qué comentan tus compañeros de la Guardia Civil o círculos cercanos respecto a acabar con el narcotráfico a base de bombardear a personas que ni han pasado por juicio, ni por acusación, ni por defensa? ¿Qué os supone en vuestra misión? Es decir, ¿cómo se queda la Guardia Civil cuando se puede extender incluso esta forma de aniquilación, ¿no? De masacre? Bueno, a ver, todos sabemos que hay algo más allá de todo esto, que en realidad el objetivo no es acabar con el narcotráfico, porque muchas veces a veces, ¿no? El que más interés tiene por acabar el narcotráfico es el que está más cerca del narcotráfico, ¿no? Y alguien se tendría que preguntar, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, el problema no es el traficante en sí, que también, ¿no? Sino dónde va esa droga, por qué consume, qué hacen los países, porque al final los países más modernos pues, son los que consumen más droga. Quizá muchas veces los países, aquí nos pasa con Marruecos, donde hay plantaciones, miles de hectáreas de plantaciones de hachís, donde Marruecos no es un país consumidor especialmente, quiero decir, ¿no? De hachís. En cambio, ese hachís la mayoría va para Europa, ¿no? Entonces, bueno, a ver, todos sabemos que detrás de esto pues hay una política. Donald Trump quiere de alguna manera pues entrar en Venezuela, hacer la guerra con Venezuela, con otros países, quiere pues meter miedo y por supuesto no hay nada, no hay nada de cierto en querer solucionar un problema, sino en crear un problema mucho más gordo, ¿no? Hombre, perseguir a narcotraficantes, si es que son narcotraficantes, porque claro, si tú le lanzas una bomba o a un proyectil, a una embarcación, sin haber preguntado si saben quién son, estamos diciendo que son narcotraficantes, pero eso ¿quién lo dice? Eso es donde está la prueba. Habrá alguno en fin, que haya habido alguna prueba, pero lógicamente, por supuesto, resta decir que no son las formas, es que esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero además no tiene nada ni de operativo ni que vaya a salir nada bien de esa situación. No es que no sea la forma, es que el objetivo no es ese real, el objetivo es otro y todos lo sabemos, pero desde luego no es perseguir ni a la delincuencia, ni acabar con el narcotráfico, ni con los narcotraficantes, porque hoy es mucho más fácil perseguir un narcotraficante pues con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, de pinchar teléfonos, por ejemplo, de escuchar las llamadas, ¿no? De rastrear. Al final, lo importante es tirar del hilo de la droga y al final, bueno, pues siempre llegamos a gente con corbata, muy bien arregladito, con chaqueta y no los obreros de la droga, como digo yo, por ejemplo, en las playas de Andalucía, pues el que descarga la droga. Esos son los obreros de la droga, ¿no? Pero donde realmente va el dinero, pues igual mucho dinero que se queda en Estados Unidos, por ejemplo, de la droga, ¿sabes? Sí, bueno, como las elecciones de Andalucía son realmente a mediados, finales de junio, si no recuerdo mal, queda bastante tiempo y en alguna ocasión creo que será también más cercano a la contienda el momento de preguntar mucho más por detalle. Mm. No me acabo de sustraer a la tentación de preguntarte por cuestiones de la realidad actual, ¿no? Por ejemplo, esa sentencia que esperamos todos, pero conocemos, digamos, la condena, ¿no? Al fiscal general del Estado, que ya ha dimitido, refleja una situación de crisis en el clima político. ¿Crees que la democracia en España está secuestrada por los sectores conservadores del Poder Judicial y mediático? Y, en todo caso, si es así, ¿qué hacer frente a ese desafío actual, según tu posición? Pues la solución no creeros que es tan difícil. Lo que hay que tener es valentía. O
¿Sabe qué pasa? Que nos tenemos que retrotraer algunos años para entender lo que está pasando. Esto que se está haciendo ahora desde la judicatura a algunas personas relevantes, importantes, en este caso el fiscal general del Estado, la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada, el hermano del presidente del gobierno está siendo investigada. Es que esto hace muchos años, o bueno, muchos años no, hace unos años pasaba con Podemos. Podemos es el partido más investigado de la historia de España, de la democracia, por no sé cuántos casos de corrupción. Han quedado todos archivados. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista hubo una época en la que casi no, se alegraba porque le venía bien, porque en el año 2015 Podemos era el partido el que estaba más arriba, es decir, el que iba a ganar las elecciones. Un partido nuevo, un partido sin mochilas, un partido que venía a cambiarlo todo, un partido que ha sido modelo de muchísimos movimientos en muchos países. Nosotros, nuestros congresos aquí en España, y bueno, vosotros lo sabéis, vienen gente o partidos de muchos países del mundo diciendo, bueno, es que nosotros hemos imitado a Podemos. Es que nos parece, claro, llegamos en 2015, había que quitarnos del medio de alguna manera. ¿Por qué? Pues por eso, porque veníamos sin mochila, venimos a cambiarlo todo de verdad. Había jueces, guardias civiles, un GEMAZ. El GEMAZ es el jefe del Estado después del rey, el jefe de la defensa. Es decir, era impensable una persona con esa graduación en Podemos. Aquí había la florinata de la universidad, era un movimiento muy potente. Y ahí empezó las cloacas del Estado a machacar a un partido. El Partido Socialista se puso de perfil porque pensaba que esto no lo iba a tocar nunca. Y ahora lo que está pasando es que como en aquel momento, cuando se pudieron hacer muchas cosas, cambiar muchas normas, no lo hicieron, pues ahora le está pasando al Partido Socialista y es la derecha, la extrema derecha. Esto lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo, lo vimos en Brasil con Lula. Esto no es nuevo, es decir, esto es lo mismo. Los golpes blandos que se dicen ahora. Ya no hace falta tanque, no hacen falta pistolas, ahora es sentencia, las togas se mueven muy bien en estas cuestiones. Y es lo que está pasando. Entonces, ¿se puede solucionar? Sí, sí, hay una mayoría absoluta en España, una mayoría suficiente en la que se pueden hacer cambios legislativos. Lo que pasa es que el Partido Socialista es un partido del régimen, del sistema, que, en fin, que siempre está primero con la ambigüedad y sobre todo con el miedo. Le da miedo, no es valiente. Y ahora está sufriendo lo que sufrió Podemos, lo que ha sufrido otros partidos, el independentismo catalán, por ejemplo, le está pasando al Partido Socialista. Nosotros le hemos dicho, presenta una ley en el que con una mayoría absoluta, es decir, ahora hace falta 3/4, ¿no? O con menos votos podamos cambiar el Consejo General del Poder Judicial. En 24 horas se acaba esto. 24 horas. Ya está. Lo que pasa es que, perdona, lo que pasa es que hay que ser valiente, claro. No te escucho, no tienes puesto el micro, Miguel. Perdón, sí, que no podemos evitar el pasar a Andalucía en el sentido de que todo lo que pasa en el Estado español es parte del clima político que también enfrenta a las fuerzas y que hace que, digamos, haya una subida y bajada en las intenciones de voto. Aunque luego volvamos a escenarios que vamos a hablar también de, aprovechando tu posición absolutamente privilegiada en el sentido de información y de conocimiento de las estrategias de paz y de seguridad, un concepto diferente que Podemos defiende en este tema y que Paloma también trabaja desde esa coordinación del área de paz y seguridad. Vamos a preguntarte por un tema que nos duele a toda la gente, a la militancia de izquierda, sea cualquiera su tendencia, a la de Podemos en concreto, y yo creo que a cualquier demócrata. Y es que el malestar generado, por ejemplo, en la misma Andalucía, por los escándalos del cribado de mamografías y por los casos de corrupción, tanto del PSOE con el PP en la propia Andalucía, parece que no favorecen un cambio político en Andalucía. Parece que por las tendencias de los sondeos, ¿no? ¿Es Vox quien realmente, al fin y al cabo, canaliza esta mala imagen de la política que es tan extendida por las redes sociales? ¿Y por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué está penetrando para ti entre la gente más joven?
Bueno, a ver, España no es un país aislado en que estemos en Marte y que estemos. Esto es lo que estamos viendo en todos los países del mundo. Lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo esa ola reaccionaria de extrema derecha, de Milei, perdón, en Italia, en Le Pen también, es decir, lo estamos viendo. Entonces, España no está en fin, de espaldas al universo, al mundo, a la Tierra. Es decir, vivimos esa misma ola reaccionaria, ¿no? Yo creo que hoy hemos visto en el Parlamento de Andalucía la ultraderecha mojarse, por decirlo de alguna manera, por primera vez en materia del tema de sanidad, porque la ultraderecha lo que hace en muchas ocasiones es callarse la boca, no hablar. Entonces, cuando uno no habla, el resto no sabemos qué piensa. Y es una de sus estrategias, no hablar. No habla mucho de la sanidad, no habla mucho de esto. Y bueno, aparte del populismo de lo que mucha gente quiere escuchar, pero mintiendo, con bulo, con noticias falsas. Entonces, la estrategia, es decir, lo que está pasando aquí con la sanidad es una estrategia, o sea, no es un error, se está hablando de fallo, no, es una estrategia perfectamente organizada. ¿Sabes por qué la ultraderecha recoge los frutos del descontento de la gente? Porque la izquierda no soluciona los problemas. En España, por ejemplo, tenemos un problema gravísimo, gravísimo, con el tema de los pisos turísticos. Esto está haciendo que haya muchas ciudades. España es el segundo país a nivel mundial, y muchas veces incluso el primero, siempre con Francia, a nivel de recepción de turistas. Claro, esto quiere decir que vienen a España muchísimos turistas con un poder adquisitivo muchísimo mayor que el español. Eso hace que suban los precios, que suban los alquileres. Entonces, tenemos ahora un problema con los pisos con los pisos turísticos, porque hacen que muchísimos barrios donde toda la gente ha vivido, o sea, donde vive toda la gente de toda la vida, se conviertan prácticamente en parques temáticos. Ciudades, cascos históricos de ciudades antiguas como Toledo, como Cádiz, como Sevilla, como Córdoba. Tú vas por la zona de la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, y son auténticos parques temáticos. Y no hay vida. La gente de toda la vida, los comercios pequeños, Paco, ¿qué tal estás? Hola María, y la gente que se conoce, esa vida está desapareciendo. Los precios de alquiler, o sea, si el precio medio, o sea, el sueldo medio de un trabajador en España puede ser entre 1.500 o algo más, 1.500, vamos a poner 1.500, un alquiler vale 900. Un alquiler o una hipoteca. Es decir, que hay gente que tiene un puesto de trabajo que no cubre las necesidades básicas. Es decir, antes, cuando uno tiene un trabajo, dice, bueno, a ver, puedo vivir más o menos bien, puedo ir de vacaciones, tal. Pero es que ahora, con un sueldo, o sea, trabajando, eso no te permite o no te garantiza tener los derechos mínimos. Entonces, cuando la izquierda, en este caso, en España está gobernando el Partido Socialista, que dice que es de izquierda, yo tengo dudas, y Sumar, que también dice que es de izquierda, y también tengo dudas, digamos, por lo que hace. ¿Qué han hecho el Partido Socialista Sumar? Subir el presupuesto de defensa en miles de millones. Decía mi abuela que el dinero no es chicle, que se estira. El dinero tenemos lo que tenemos. Y si tú quieres aumentar el presupuesto de defensa porque dicen que los rusos son muy malos y que tienen misiles nucleares, pues compra mucho más tanques, que ya sabemos que cuando los rusos, si algún día quieren tirar un misil, pues te vas a quedar sin tanques y sin los miles de millones. Es decir, la gente es la misma estrategia para la sanidad, para la defensa, es meter miedo a la gente. Tenemos que subir el presupuesto de defensa. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que cuando la izquierda, y en este caso el gobierno o el gobierno, no soluciona los problemas de la gente acude a quien le promete. ¿Quién está prometiendo y quién no ha gobernado nunca? Porque cuando tú has gobernado, dices, bueno, este ya me lo he dicho una vez, PP, tal, y me mintió. Vos, la ultraderecha en España no se ha mojado, no ha gobernado, quiero decir. Por lo tanto, al final, el problema no es, la gente no es que se vaya con la ultraderecha porque le guste la ultraderecha, sino porque el gobierno progresista o el gobierno que se llama de izquierda no soluciona los problemas de alquiler, de sanidad, el desmantelamiento de la sanidad. España es un estado
social y de derecho. Están desmantelando lo social y lo de derecho también un poquito. Ese es el problema. Miguel, tienes el micro. Si veis que hablo demasiado, me paráis con No, toda la era confianza del porque mundo, ¿eh? perfectamente, no sé si en algún momento, Paloma, quieres hacer la pregunta o si pasamos luego al tema de seguridad y paz y en ese sería el momento adecuado, lo que quieras. No, sí, hablando de el tema que estamos hablando en estos momentos de la vivienda, ¿cómo ves en el Parlamento de andaluz la posición de apoyo a hacer que precisamente todos estos desarrollos que se están haciendo en las costas, yo los estoy viendo, para adquirir apartamentos que luego los propios que los compran los están alquilando a precios enormes durante el verano? ¿Cómo ves tú que el Parlamento ponga una cota a este tipo de negocio que se está haciendo? Por ejemplo, yo estoy en una pequeña comunidad en la Costa Ballena y estoy viendo cómo de 200 personas que estamos, yo diría que casi el 80% lo han comprado con la idea de lucro, es decir, que durante los veranos van a alquilarlo. Es una zona que claramente si Podemos dice que los que vengan a España tienen que residir, claramente esas comunidades no tienen un apoyo para vivir. Por ejemplo, deberían de poner siempre escuelas, hospitales, supermercados ya los hay, porque Mercadona está extendida, pero por ejemplo escuelas, si en esas zonas se obligara a los ayuntamientos a poner escuelas, habría una inmigración local que sería esos apartamentos y podría tener al mismo tiempo a sus hijos en las escuelas. El hecho de que no haya escuelas hace que aquello es una zona desértica que está exclusivamente para el beneficio de los turistas, pero no para el beneficio local. Luego, ¿cómo ves tú en el Parlamento que se estén obligando o se estén proponiendo políticas públicas que conviertan esas zonas de turismo en zonas que sean residenciales para los locales, obligándoles a que tengan para un porcentaje X de población que exista unos servicios públicos que puedan ofrecer a esas residentes, que pueden ser locales o que podrían ser extranjeros? Yo no digo que el extranjero se le tenga que echar, pero lo que estoy diciendo es que se les debe de obligar a que esos perímetros de turismo estén integrados en unas zonas que sean residenciales. ¿Cómo, Pues cómo está mira, abordando ese problema el Parlamento? sí, Paloma, te respondo muy rápido, después te lo argumento, ¿no? La derecha, o sea, en Andalucía hay un gobierno de derecha con mayoría absoluta, es decir, que puede hacer lo que le dé la gana, para que nos entendamos. Entonces, la derecha en España, y por supuesto también la ultraderecha, vienen a las instituciones, vienen al gobierno a hacer negocio. Sí. Entonces, si viniesen a pensar en solucionar los problemas de la gente, pues no estarían haciendo. Entonces, ¿cómo el Parlamento lo controla, por tanto, la derecha? Mira, en España, el parque de viviendas de España, o mejor dicho, en Europa, la vivienda social y la vivienda pública, porque claro, el problema es la vivienda pública que no se construye. De hecho, la vivienda pública, la vivienda social en Europa está en el 9%. En España está en el 2%. Para que Andalucía se ponga al nivel de Europa, habría que construir 400.000 viviendas en Andalucía para ponernos al nivel de Europa. ¿Qué pasa? Que se están haciendo viviendas muy pocas y muy caras. Nivel de 300 y 400.000 euros, una vivienda pública social, ¿no? El problema primero es que hay que frenar, hay que poner coto a la vivienda privada, al negocio, a los fondos buitres que están entrando en Andalucía para hacer negocio, como tú has dicho, con los pisos turísticos. Son fondos buitres que compran todos los pisos, lo alquilan y después a cada cooperador, o como se quiera decir, que pertenece a esa red, ese fondo buitre, se le dan los beneficios que van sacando. Es decir, que hay viviendas ya. No te pienses que es que viene un alemán y compra 4 casas porque aquí le cueste muy barato. No, es que viene un fondo buitre, se lleva un edificio entero, lo organiza, lo alquila y las personas que invierten, a las personas que invierten en ese fondo buitre, en esas viviendas, después reparten los beneficios. Se está haciendo con el campo andaluz. Se están destruyendo, arrancando
olivos que son no centenarios, sino hasta de 500 años, se están arrancando para poner fotovoltaica, no de pequeños agricultores, de familias, no, de fondos buitres. Y eso pasa porque hay un gobierno de derecha, porque está también apoyado, ahora no, pero antes estaba apoyado de la ultraderecha. Entonces, la derecha viene a las instituciones, no te voy a decir a robar, porque igual aquí me puede denunciar, pero bueno, ya lo he dicho, ¿no? Y a hacer negocios. Aquí en Andalucía mismo ha saltado el caso de las mascarillas en Almería. El caso de las mascarillas va de mordidas. De mordida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aquí, en este país y en todos los países del mundo, estábamos enterrando a nuestros muertos en la pandemia sin poderle llorar porque no podíamos ir, porque no podíamos... Esta gente estaban haciendo negocio. Estaban robando el dinero público de todos los ciudadanos. Entonces, aquí, en el caso, por ejemplo, del Partido Popular, un informe de la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, una unidad de investigación élite de la Guardia Civil, decía que el Partido Popular actuaba como una organización criminal. Eso lo dice la Policía Española en el año 2018. Están los informes. O sea, eso es gravísimo. Por eso a mí no me extraña lo que está pasando ahora, que han quitado del medio al fiscal general porque bueno, todavía no conocemos, que me parece gravísimo también, ¿no? Resulta de que imputan al fiscal general del Estado porque decían que había filtrado un documento, de lo que sea. Y ahora resulta de que al fiscal general del Estado que imputaron, que han condenado por filtrar un documento, ellos han filtrado su sentencia. O sea, que además en el caso del fiscal no hay pruebas, no hay ninguna prueba. Incluso hay periodistas que dicen que es todo lo contrario, que recibieron un documento, un auto, ¿no? Entonces, se ha filtrado la sentencia de una persona que estaba acusada porque decían que filtraba. O sea, es gravísimo todo y además rocambolesco también, ¿no? Sí, yo quería preguntarte... Sí. Sí. No, perdona, te decía con esto, Paloma, porque muchas veces a lo mejor hablo demasiado y parece que no he respondido, pero que lo que decía, que en el Parlamento de Andalucía hay un gobierno de derecha, está súper contento haciendo negocio con cuestiones básicos y de vivir y las cosas de comer de la gente, como decimos aquí, ¿no? ¿Puedo simplemente hacer entonces ahora, que ahora yo creo que Juan Antonio lo ha puesto muy bien? Entonces, lo que decimos es que la izquierda no tiene una visión suficientemente clara, quizá, para poder hacer propuestas que atraigan a la juventud a votar, porque la derecha está simplemente dominando en lo que se puede decir la venta de la propaganda y tiene el mediática, tiene el judicial, tiene todo. Pero entonces lo que yo quería preguntarte es, Andalucía es una región enormemente importante por dos razones. Una es la de, se podría decir, europea, puesto que es el flanco sur de lo que sería el ataque a Rusia. Y otra es enormemente importante, ecológica. Tiene la reserva más importante, que es el Coto de Doñana. Tiene, por lo tanto, las bases americanas en el terreno de Andalucía, que tienen que ser enormemente importantes a la hora de que el Parlamento se plantee qué va a hacer con el territorio de las bases, que estamos ya sabiendo que Ecologistas en Acción están por toda Andalucía en estos momentos intentando recobrar la idea de que las bases van a tener que, ¿cómo se dice? Van a perder, el 4 de mayo creo, el convenio que se tiene con las bases se tiene que reanudar. Entonces es un momento importantísimo para que Andalucía hablara en el Parlamento, creo yo, de este hecho primordial, que es cómo protegemos a la sociedad, a la población andaluza, de unos posibles ataques que nos van a venir por todas partes, porque nos van a venir de Estados Unidos, cuando Trump se ponga furioso de que no queremos comprarle más gas líquido y que vamos a tener renovables suficientes, nos van a venir tirando a ese territorio, y también nos van a venir quizá veniendo de que vamos a poner de Rusia, no creo, pero podrían venir también de las zonas del este. Entonces, lo que yo te estaba preguntando es, en el Parlamento se están discutiendo en estos momentos eso, ¿cómo puede Andalucía defenderse contra unos ataques que le van a venir y que tenemos en estos momentos bases americanas allí? ¿Sería propicio en estos momentos no renovar
las bases americanas, uno, y segundo, cómo vamos a protegernos de algo tan importante como es la reserva que tenemos de Doñana, que va a ser enormemente importante porque va a tener que hacerse con todo el agua que se le está robando por la agricultura. Entonces, dos problemas muy gordos que tiene en estos momentos Andalucía y que tiene que ofrecer una solución para las generaciones venideras, que no puede en estos momentos pararse y decir no tenemos ninguna solución. Tiene que hacerlo porque yo creo que serían los votos de izquierdas que más podríamos tener. ¿Qué opinas tú, Juan Antonio, de qué puede hacer el Parlamento en eso? Bueno, muy interesante, Paloma. Bueno, te quiero decir primero, para las personas que nos estén escuchando, que en España está el Partido Socialista, que yo insisto, yo creo que es de centro-derecha. Lo que pasa que, bueno, como se llama socialista, parece que tiene que ser, pero no tiene nada que ver con además, a las pruebas de todas las medidas que aprueba me remito, ¿no? Después tenemos una izquierda dócil, una izquierda metida dentro del sistema bueno, que está mimetizada con estos años desde el régimen del 78, y está una izquierda que se llama Podemos, y que hay otras también, que cuando molestan, pues enseguida pues pasa, por ejemplo, pues como le pasó a Pablo Iglesias con el informe PISA, un informe falso redactado por la policía en el que se le implicaba de muchos delitos que después se demostró que todo era falso. Pero, o sea, a la izquierda, de verdad, que se enfrenta con el poder, se le quita de en medio. Y nosotros hemos sufrido las cloacas, es decir, muchas cuestiones. Digo, por ponerlo en el contexto, así que en España no hay tanta izquierda, o por lo menos izquierda de verdad, ¿no? Después tú me planteas varias cuestiones. En el Parlamento de Andalucía se vetan muchos temas porque es un parlamento autonómico de una región, de una autonomía, tiene cierta autonomía. Entonces, estos son temas estatales, digamos, en el que se debaten en el Congreso de los Diputados. Aquí en el Parlamento de Andalucía, por el artículo 171, te dice que no corresponde, que se veta, a pesar de que, como tú dices, esas dos bases americanas, Rota y Morón, las dos están en Andalucía, las dos repercuten, y los andaluces tendríamos que decidir, o por lo menos decir algo en nuestro Parlamento. Bueno, se veta, lo veta el Partido Socialista y lo veta el Partido Popular. Sobre Doñana, sobre el agua, bueno, pues volvemos al modelo depredador que se está cargando los acuíferos, que Andalucía es la región de Europa donde hay más preocupación por la desertización, por la falta de agua, por el cambio climático. Es la que está sufriendo. En Doñana, por ejemplo, hay cerca un pueblo, una ciudad que se llama Matalascaña, donde hay una macro urbanización que se sirve de un acuífero de Doñana. Doñana está herido de muerte. Es el mayor valor ecológico de toda Europa. Es un espacio natural, bueno, por la UNESCO, está protegido, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no le interesa tampoco a la derecha porque ahí no se saca dinero. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues intentando secarla, poquito a poco, secarla. Hay cientos de miles de pozos ilegales en el que no se hace nada. Hace poco la Guardia Civil también detectó, bueno, hace unos años, ¿no?, unos pozos que habían sacado millones y millones de litros de agua de forma ilegal en pleno Doñana, de la Casa de Alba. O sea, imaginaros, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay una política medioambiental contundente que castigue, sino que al final, pues, es decir, la derecha piensa en el negocio. Que no hay agua, bueno, como Trump, ¿no? Eso es mentira, vienen los comunistas. Sí. Disculpar porque nos quedan casi 15 minutos y teníamos varias preguntas, 3, 4, 5. Tenemos de la audiencia y en este caso, encuentro con la militancia, vamos a priorizar en lo que queda. En una parte vamos a tener una pregunta grabada que nos van a poner ahora desde el estudio y luego tengo otras 3 preguntas que han enviado de distintos puntos de Argentina, de la emigración andaluza, que creo que sería interesante que a lo mejor te tomaras nota de un poco el contenido de la serie resumidamente y las pudieras contestar una detrás de otra para no perder tanto en pregunta y respuesta. En todo caso, pasamos la pregunta grabada, por favor, desde el estudio. Hola, Juan Antonio. Soy Salvador Espada, de Podemos Austria.
Mi pregunta es, ¿Andalucía tiene riqueza? ¿Y cómo vamos a hacer desde Podemos para que la riqueza de Andalucía revierta en su pueblo? Y para que la economía esté diversificada y sea, digamos, boyante. Y en particular, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para que se pueda ir con trenes convencionales entre las ciudades medianas y pequeñas y las ciudades grandes? Bueno, venga, un reconocimiento a tu figura y que seas el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Pues, Bueno, mm, contestas y paso las 3 preguntas que nos han hecho desde la audiencia. vale. Lo primero, decirte, Miguel Ángel, que es muy bonito y es muy emocionante escuchar andaluces, como he dicho, soy de Podemos Austria, creo que has dicho, ¿no? Que es muy bonito, es muy emocionante escuchar a mis paisanos hablar y, en fin, desde todos los sitios del mundo, decir que una tierra que expulsa, que echa, que abandona a sus jóvenes que se vayan a una tierra condenada. Andalucía sufre el abandono de muchísimos jóvenes que son gente que ha estudiado bien formada, que debería estar aquí, porque esa es la riqueza y ese es el futuro de cualquier tierra, ¿no? Yo creo que hay que empezar por el principio. Yo le diría, bueno, lo primero es echar a la derecha, porque al final el modelo que tiene el Partido Socialista, o sea, el Partido Popular, pero también el Partido Socialista es ese. Es un modelo extractivista, es un modelo solo de turismo, de parque temático, como decía antes. En Andalucía nos sobra, es decir, con la costa que tenemos, con recursos naturales y con muchísimas cosas, tenemos de sobra para hacer que vuelvan todos los jóvenes, incluso más gente, ¿no? Y bueno, lo primero que hay que hacer es trabajar mucho para revertir la política, porque ahí empieza todo. Nosotros tenemos mucha idea, mucha gente, economistas, gente de Podemos muy implicada, no solo en Andalucía, que eso es lo que decía antes, ¿no? Sí, desde muchos lugares de compañeros y compañeras que nos quieren ayudar en todos los campos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es concienciar mucho a la ciudadanía que es importante que la sanidad, por ejemplo, que es algo fundamental, ¿no? En un Estado social, no aguantaría una próxima legislatura de la derecha. Por ejemplo, este año 5.000, o sea, más de 5.000 andaluces, que la población aquí es bastante importante, ¿no? Este número, más de 5.000 andaluces han muerto esperando la ley de la dependencia. Es decir, también a cuidar a nuestros mayores, los que han hecho que tengamos este Estado social ahora, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero, yo creo que ideas hay muchísimas, coincido, Andalucía es rica en recursos naturales, en patrimonio histórico, en patrimonio ecológico, en muchas cosas, pero lo primero es echar a la derecha. Bien, pues pasamos enseguida, porque nos quedan apenas 10 minutos, a las 3 preguntas que tomas, si acaso, nota del contenido resumen. Una de ellas dice: mi nombre es Dolores Rivas, milito en Podemos en el exterior, aparte integro el Centro Andaluz de San Juan en Argentina y soy descendiente de Almería por parte de mi abuelo. Veo con preocupación que ningún partido ofrece nada para la diáspora andaluza. ¿Qué propuestas tendría en su programa en caso de optar a la presidencia de la Junta? Cosa que sí que opta, lo que no sabemos si en coalición, todavía no está decidido, en base a una negociación que tiene que llevarse a cabo. Por otra parte, del Centro de Andalucía de Buenos Aires nos pregunta otra oyente: ¿tiene ayudas establecidas la Junta de Andalucía para personas andaluzas en el exterior con estado de necesidad, gente que no puede pagarse un viaje a España? O si la Junta de Andalucía tiene alguna política de viajes que permitan que personas mayores que se exiliaron o emigraron en su momento puedan conocer sus orígenes y raíces en Andalucía. Esos programas que algunas comunidades tienen, creo que Galicia tiene, y otras comunidades donde traen a los emigrantes, Canarias creo que también, es decir, les enseñan los lugares de arraigo de sus familias y de alguna manera es una actividad para acercar a la población que tuvo que salir, ¿no? Que no tiene todo el mundo la capacidad de ir a visitar. Y la tercera pregunta, Macarena Nino, secretaria del Centro Andaluz de Mar del Plata, pregunta si en realidad, en realidad es una preocupación más de cómo se puede hacer más fluida la comunicación entre las instituciones andaluzas, y entiendo que también los consulados
en Argentina, ya que se dificulta recibir la información sobre trámites y consultas habitualmente. Ya sabemos que incluso en las elecciones hay desastres con el sistema electoral. Es decir, bueno, esas eran las 3 preguntas. Teniendo en cuenta el tiempo, pues eso, te pedimos contestes. Voy muy rápido. Lo primero, ¿hay ayuda? Sí, testimonial. Ha habido un recorte importante para la ayuda en el exterior del Partido Popular, que además esto estaba antes enmarcado dentro de la Consejería de Presidencia, recortó ayuda en el exterior, que se llamaba así además, y aumentó la tauromaquia. O sea, esto es la derecha en España. O sea, esto es la derecha. El maltrato animal se aumenta y en los orígenes, las raíces, la gente que quiere conocer sus raíces, su pueblo, para ayudar a los andaluces que están fuera, se ha recortado. Y lo que queda es de forma testimonial. El tema de los recursos en los consulados, pues al final también forma parte de lo mismo, ¿no? Es la privatización de lo público, el servicio de mala calidad, pasar los hospitales. Hombre, se me escapa un poco el tema de la ayuda de los consulados y eso, ¿no? Y una cosa que antes no le había dicho a Paloma cuando me preguntaba por el tema de los alquileres. Gracias a Podemos aprobó una ley de vivienda. Aquí en Sí. Andalucía, ¿qué hizo Moreno Bonilla? Recurrirla al Constitucional porque decía que no se podía aplicar aquí. El Constitucional ha dicho que es legal, pero aún así sigue sin aplicarla, que además tiene un aspecto muy importante que es tensionar, o sea, las zonas tensionadas, bajar los alquileres o poner un tope al alquiler en la zona tensionada, ¿no? Y entonces eso no se está haciendo. Sí, pues no sé, de las 2 preguntas que quedan en los pocos minutos que faltan, quería preguntarte sobre precisamente lo que hemos hablado, de que PP y PSOE parecen que son las 2 caras de la misma moneda, que en Andalucía, pues bueno, pues desgraciadamente en historia el PSOE ha gobernado sus 40 años creando una especie de latifundio en la que al caer el PSOE ha caído pues una alternativa y ha dado lugar a la otra cara de la moneda, que ha empezado a gobernar con una mayoría absoluta muy parecida a la del PSOE. Las mayorías obtenidas durante casi 40 años por el PSOE y ahora las que están teniendo el PP, cercanas a las absolutas, serían el reflejo de un comportamiento anclado en una cierta sumisión a las esferas del poder económico y político, o más bien una aspiración legítima a la estabilidad más cercana al régimen turnista instalado en la transición. Es decir, esto sería una inercia de la transición, el que haya unos gobiernos fuertes y todo el mundo vota al que ya está, o es el miedo al señorito, el miedo al latifundista, el miedo a la represión antiguamente encarnada por los cuerpos de seguridad, que hoy en día no hace falta porque con los jueces y los periodistas ya tienen a la gente bastante acobardada. ¿Qué opinas? ¿Por qué tiene que estar Andalucía destinada a votar mayorías absolutas sin poder encontrar alternativas que cuestionen el modelo? Miguel Ángel, el sistema. Hace 50 años que murió en la cama el dictador, murió en la cama, de viejo además, no murió de... Entonces, hay una frase aquí en España, que vosotros la sabéis, que es atado y bien atado. Aquello quedó atado y bien atado. Esto quiere decir que el sistema, tal como se ideó, era para que en España esté el bipartidismo, una alternancia de 2 partidos que hacen lo mismo. Aquí en Andalucía, María Jesús Montero, que hoy es vicepresidenta del Gobierno, fue en Andalucía como consejera de Sanidad la que comenzó la privatización de la sanidad del Partido Socialista. Ha llegado el PSOE, lleva 6 años, perdón, el PP lleva 6 años y ha continuado esa privatización. No hay ningún cambio. No llega el PSOE y frena esa privatización, por ponerte un ejemplo. Si me pusiera a enumerar los casos de corrupción de un partido y de otro, haría falta 10 programas, de uno y de otro. O sea, casos brutales de corrupción del Partido Socialista y del Partido Popular. Son lo mismo. Es el bipartidismo, es el cáncer de este país y está ideado desde la dictadura. No ha habido una transición real en España. Sí, bueno, no sé si tienes, Paloma. Yo, una pregunta que en este momento me acaba de dar la idea. Vamos a ver, sé que las universidades, por ejemplo, no pertenecen a la Junta de Andalucía, sino que son estatales, en el sentido de que se gobiernan desde una financiación estatal.
Una de las cosas que se pueden escuchar hoy en día es, no sé si tú conoces a Jeffrey Sachs, es un profesor de la Universidad de Colombia. Mm, Es importantísimo que se le dé a las universidades, a los que trabajan en las universidades, una responsabilidad de cómo puede el país progresar. Y entonces, una de las posibilidades que podía hacer la izquierda, como hicimos con Pablo Iglesias, es aunar a todas las universidades que podamos en Andalucía, que las hay excelentes, y hacer una reunión en las cuales se les podría preguntar cómo podrían ellos cooperar a los problemas ecológicos que tenemos, por ejemplo, la invasión que tenemos de las algas asiáticas, que están en estos momentos invadiendo las costas. Tenemos 1000 kilómetros de costa en Andalucía, que van a estar muy rápidamente invadidas por las algas que vienen de los buques que mm, transportan, y hacer claramente a las universidades que se reúnan con las izquierdas y que planteen soluciones a los problemas ecológicos que tenemos contundentes, a los problemas de cómo podemos absorber el CO2, que sería mm. plantando claramente y evitando árboles y evitando el progreso de la desertificación que tenemos, y hacer que las universidades también cooperen para conseguir que haya más puestos, por ejemplo, los casos críticos que hemos tenido de cribado de medicinal, es decir, cómo se puede hacer que en Andalucía se evite los riesgos que tenemos del cáncer que tenemos. Entonces, Mm. yo lo que propongo es, la izquierda debería de acudir muy seriamente a las universidades pidiendo ayuda a soluciones de problemas que tenemos, ecológicos y de salud, y que esos dos elementos sean los que podamos, por ejemplo, en las campañas que tengamos de izquierdas, podamos ofrecer a la gente para que nos voten. Eso es lo que yo estaba intentando en estos momentos decirte, cómo es importantísimo aunar la fuerza del intelecto que tenemos, y cómo podemos también hacer, como tercero, cómo podemos convertir una economía de guerra en una economía de paz y hacer que las universidades se comprometan en ayudarnos a eso. Bueno, lo primero, Paloma, decirte que Podemos, el partido Podemos fue fundado por 5 profesores de universidad. Precisamente por eso, lo digo. Eh, dicho Precisamente esto, por eso. eh, dicho esto, decirte que en las universidades de Andalucía tienen una doble o casi triple dependencia. Dependen de una parte del gobierno central para crear, por ejemplo, más universidades. El gobierno central tiene ahí tal. Después tiene Proyecto. tiene una parte autonómica, presupuesto, o sea, dependen directamente. De hecho, la Junta de Andalucía, con la derecha, acaba de crear en estos últimos 2 o 3 años 4 universidades privadas. Es decir, más negocio. Más negocio. Al final, la educación y la sanidad, que tendrían que estar blindadas como servicio básico de todos los ciudadanos, servicios públicos básicos, pues no están, no están blindados. Entonces, con el Partido Popular es difícil. Es verdad que, por ejemplo, con el tema de la alga asiática, que yo lo he tocado mucho, se están haciendo ya diferentes estudios en diferentes universidades de España, por ejemplo, de Cádiz, y en algunas de otros lugares de fuera de España, ¿no? Se está trabajando, pero en el tema de la universidad es más de lo mismo. Depende también una parte importante de la Junta de Andalucía, y ahí está la privatización. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Tenemos una audiencia que duplica las de programas normales, con 350 personas siguiendo en directo esta entrevista, debate, porque yo creo Mm. que de alguna manera se convierte en un debate, y nos quedan muchísimas preguntas. Realmente, bueno, no hemos hablado del tema de la reconversión de la industria militar en la Bahía de Cádiz ante el Mm. aumento de la industria y del presupuesto para defensa que va a suponer, y esas contradicciones entre movimiento obrero, creación de empleo dentro del sistema capitalista y un poco los objetivos de la paz que los pueblos desean, ¿no? Yo creo que en este sentido vamos a dejarlo para una próxima. No ha habido tiempo para entrar a fondo en la contienda electoral, queda mucho tiempo hasta junio.
te invitaremos otra vez a que aportes tu punto de vista, y todo el tema de defensa y seguridad seguro que Paloma y los demás oyentes del programa estarán encantados de escucharte, porque creo que no tiene todo el mundo el privilegio de haber conocido por dentro a lo que son los cuerpos de seguridad del Estado. Algunos no lo hemos tenido ocasión, algunos hemos tenido un consejo de guerra aplazado, afortunadamente no lo hemos conocido más por dentro, pero creo que la democracia necesita un mayor conocimiento de qué pasa por dentro. Y nada, agradecer también a los compañeros que están en la técnica, que todos contribuyen al buen éxito del programa. No quisiera darte las gracias también, Juan Antonio, antes de que te vayas, por haber estado aquí. Nos han llegado muchísimas más preguntas aquí al WhatsApp de la radio, pero bueno, no da más, como decía que no da más. Decir que ha habido bastantes seguidores en directo. Esto aparte se retransmite por 17 plataformas, se retransmite también por el canal de internet de la radio y por la onda media en todo el territorio nacional de la República Argentina, con lo cual la audiencia ha explotado. O sea, ahí había mucha gente deseosa de escucharte. Muchísimas gracias por haber estado. Pues Muchas yo, si me gracias, Juan perfecto. Antonio, por haber asistido. Hay tantas preguntas, pero te quedas emplazado. Sería interesantísimo volver a poder a contar contigo para que nos explicaras un poquito, si tienes tiempo, cuál es tu programa para todas estas cuestiones de las que hemos hablado hoy. ¿Qué propuestas tendrías tú que ofrecer a la generación que viene? Porque ya nosotros somos muy viejos, pero la generación que viene, ¿qué les propones tú que pueden hacer? Muy bien, pues yo decir simplemente que es un orgullo haber participado en este programa con vosotros, Miguel Ángel, que nos conocemos y conoce toda mi historia. Soy en Guardia Civil, soy de izquierda, soy rojo, hijo de un albañil, tengo conciencia de clase. Deciros que muchas gracias por la entrevista, a todos los andaluces y a las andaluzas y a todos los españoles que estéis fuera de España, decirles que son nuestro orgullo. De verdad son nuestro orgullo de tenerlos por ahí, en fin, y de hacer patria y ya está, y me tenéis cuando queráis, porque al final nos enrollamos, como decimos aquí, ¿no? Nos enrollamos a hablar, hablamos mucho, tenemos muchas cosas que contarnos, entonces cuando quiera, pues hablamos un día de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, de defensa, de qué hacen Guardia Civil en la izquierda, de todo lo que queráis, ¿vale? Así que muchísimas gracias, de verdad que es un placer. Tu ejemplo me había recordado a Madmani, que socialista, musulmán, inmigrante, es decir, me parecía que un poco era esa la comparación. Pues nada, eres el Madmani andaluz. Quiero por la última, hay un mensaje que dice: creo que la financiación de las universidades públicas andaluzas es competencia de la Junta. Hubo plantes de los rectores al respecto el curso pasado, nos dicen aquí. Sí, Bueno. sí. Hay una parte de competencia del Estado, pero básicamente lo que yo decía antes, que es casi todo el presupuesto y muchas cosas de la Junta de Andalucía. Bueno, hay como 30 preguntas, José Antonio, o sea pues que... Esto quiere decir que ha gustado el programa por vosotros, por nosotros, porque se hace ameno, y quiere decir que tengo que volver dentro de poco. Y yo sí, porque ya te digo, como me he sentido muy cómodo en el programa con vosotros y estamos hablando entre amigos, pues cuando queráis estoy a vuestra entera disposición y para hablar de muchas más cosas. Y un saludo, por supuesto, a todos los andaluces y andaluzas que están por ahí fuera por el mundo. Vale, hasta siempre, compañero. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte, salud. Muchas gracias. AM830, Radio del Pueblo. En Instagram, @AM Radio del Pueblo. Para nosotros y la radio es nuestro instrumento para estar más cerca. Radio del Pueblo, AM830. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desespires la belleza de la noche. Voces 830. Un espacio para el